nos ha puesto a predicar sobre este tema, el Dios que prospera. El Dios que prospera. Y vamos a empezar con el tema de hoy que se llama Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. ¿Están allá conmigo? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, ¿por qué? Por amor se hizo pobre, siendo rico. Eso está tan poderoso. ¿Por qué lo hizo? Se hizo pobre siendo rico. ¿Por qué lo hizo? Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y esta mañana yo quiero hablarles este mes sobre el tema de la prosperidad, porque es un tema de mucha controversia hoy en día, porque se ha sacado del fundamento bíblico. Y esta mañana yo quiero empezar a hablarles este mes de la prosperidad bíblica, no la prosperidad del mundo, no la prosperidad egoísta. La prosperidad del mundo es egoísta, porque busca la bendición para beneficio personal. Nosotros no creemos en la prosperidad del mundo, amén. Creemos en la prosperidad bíblica, la prosperidad que está fundada en la obra de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. La que nace de la obra de Jesús, no la que nace de la codicia. ¿Están conmigo? No la que nace del egoísmo ni el amor al dinero. El versículo aquí nos enseña que ¿quién se hizo pobre? Jesús se hizo pobre. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Por lo tanto, sí hay una base bíblica para creer que Dios bendice y prospera a sus hijos y a sus hijas. ¿Me pueden decir amén? ¿Por qué debemos creer en la prosperidad bíblica? Vamos a empezar con este fundamento esta mañana. Vamos a ir a la Biblia. ¿A qué? A la Biblia. Vamos a dejar que la Biblia nos hable, que la Biblia nos eduque. Número 1, debemos creer en la prosperidad bíblica porque fue el propósito de la obra de Jesucristo. Dice, vamos a volver allá, todos conmigo. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice la Biblia, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. La palabra enriquecido en griego significa proveer en abundancia. En otras palabras, nuestro Dios, que es nuestro proveedor, cuando provee para suplir tu necesidad y para que te sobre. ¿Me puedes darle la gloria a Dios? Por eso rechazar toda la idea de la prosperidad es ignorar una parte de lo que Jesucristo vino a darnos. ¿Pueden decirme amén a eso? Pueden decirme amén a eso. El problema está cuando sacamos las cosas de la Biblia. El problema está cuando hablamos de prosperidad a la manera del mundo. Eso lo tenemos que rechazar. Pero no podemos rechazar el hecho que la Biblia dice que parte de la obra de Jesús en la cruz del Calvario fue el bendecirnos y el prosperar. Vamos a ver por qué. Primero, antes de venir al mundo, Jesús era rico. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 5. Toditos conmigo en la Biblia. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo es el Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores.
Jesucristo es rey sobre todo reino y sobre todo rey y sobre toda cosa creada. Y antes de venir al mundo encarnado en el cuerpo de un hombre judío, dice ahí la Biblia que él vivía rodeado de gloria. Él era adorado continuamente por ángeles en el cielo. Todo lo que fue creado por él y para él. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Todo el mundo en la Biblia conmigo. Porque en él, ¿en quién? En Jesús. En él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, di conmigo todo. Todo fue creado por medio de él y para él. Nosotros no servimos un Dios de miseria, un Dios de escasez, ni un Dios pobre. Todo el universo, dice la Biblia, le pertenece a Jesucristo. El oro, la plata, los mares, las montañas, las estrellas, todo, di conmigo todo. Todo fue hecho por él y para él. Y Jesucristo, por amor, descendió de la gloria más alta hasta la humildad más profunda por amor a nosotros. Ahora, número 2. Jesús no vivió en miseria durante su ministerio. Hay religiones populares que enseñan eso. La Biblia no enseña eso. Si usted creció en la religión popular como yo me crié en una escuela de la religión popular y practiqué la religión popular por muchos años y me enseñaron que Jesucristo vivía en miseria. Tenemos que renunciar a eso porque la Biblia no enseña eso. Jesús no vivió en miseria durante su ministerio. Vivió en humildad. Repite conmigo. Jesús vivió en humildad, pero no vivió en miseria ni en escasez. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre humildad y escasez. La humildad no es pobreza. La humildad no es escasez ni es mendigar. Yo conozco gente que no tiene un kilo en el banco y son más arrogantes que un millonario. Humildad y escasez y pobreza no es lo mismo. Jesús se hizo humilde, pero no fue mendigo. Jesús no vivió en escasez ni en pobreza. Su ministerio era bien próspero. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 12, versículo 6. Nos dice que él tenía un tesorero. Un hombre que administraba las finanzas de su ministerio. Y ese tesorero fuera Judas. Era Judas el que lo termina traicionando. Dice Juan capítulo 12, versículo 6. Yo creo que se me olvidó ponerlo en tus notas, Alejandra. I'm sorry. No lo tengo. Dice Juan capítulo 12, versículo 6. Dice que Judas administraba la bolsa del ministerio. Pregunta para ti. Si Jesús no hubiera tenido un kilo en su ministerio, ¿para qué necesitaba un tesorero entonces? ¿Aló? ¿Para qué necesitaba una persona que administrara la bolsa de su ministerio si no tenía un kilo? ¿Hace sentido eso? Número 2. La Biblia habla que el ministerio de Jesús era tan abundante que él tenía para ayudar a los pobres. Vamos allá. Juan capítulo 13, versículo 29. Dice que algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ahí te está comprobando lo que te estoy enseñando. Él tenía un tesorero. Él tenía una persona que administraba las finanzas de su ministerio porque eran muchas. Yo oro que así sea aquí un día. Que yo tenga que contratar un administrador, una administradora para administrar las finanzas de esta iglesia. Así será.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Jesús hacía fiesta y lo cubría todo. Así era de próspero el ministerio de Jesús. O que diese algo a los pobres. Otra evidencia que el ministerio de Jesús era bien próspero. Porque tenía no solamente para cubrir las necesidades de su ministerio, sino para ayudar a los pobres. Número 3. Jesús tenía personas bien ricas que apoyaban su ministerio económicamente. Vamos allá, Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3. Biblia, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Esta no soy yo hablando, es la Biblia, la autoridad de la palabra de Dios. Dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, María Magdalena, según las escrituras, era una mujer millonaria. No se sabe cómo ella ganó el dinero. Yo no he encontrado ese detalle en la Biblia, pero era una mujer millonaria la cual tuvo un encuentro con Jesús y Jesús la liberó de 7 demonios. Y ella se rindió a Cristo, rindió su vida y todo lo que tenía a Cristo y sembraba generosamente en el ministerio de Jesucristo. Dice que María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Shusha, intendente de Herodes, en otras palabras, esta es una mujer cuyo esposo era uno de los líderes en el gobierno de Herodes. Esto era una mujer pudiente, de mucho dinero, y Susana y otras que le servían ¿con quién? ¿Con quién? Estos eran mujeres pudientes, millonarias, que sembraban generosamente en el ministerio de Jesucristo. En otras palabras, mis amigos, cuando estudiamos las Escrituras, vemos a través de la palabra de Dios que Jesús no vivió en miseria, su ministerio no vivió en miseria ni tuvo escasez. Ponte a pensar cómo pudo mantener a Jesús a 12 discípulos por 3 años. Que lo dejaron todo. Pedro dejó la pesca para ir a seguir y servir y ser formado por Jesús. ¿Cómo pudo ser eso si Jesús no tenía las finanzas? Entonces Jesús nunca estuvo limitado por la escasez. Nunca estuvo limitado por la falta ni la pobreza. Cuando faltó algo, Jesús lo suplió. Cuando faltó el vino en una boda, Jesús suplió el mejor vino, porque Él no da porquería. Él no da miseria. Y Él no da cosas a media. Todo lo que Él te da es lo mejor. Él te dio lo mejor del cielo, a su Hijo Jesucristo, a morir por ti en una cruz. Cuando faltó comida, ¿qué hizo? ¿Los dejó morir de hambre? No. Cogió 5 panes y 2 peces y los multiplicó. Y le dio de comer a una multitud más de 5,000 personas hasta que se hartaron y sobró. En toda situación, di conmigo esto. En toda situación Jesucristo tiene recursos ilimitados. La escasez, la pobreza y la miseria no existen en la presencia de nuestro Dios. Jesús tampoco fue esclavo del dinero. El dinero no fue su amo. Pero Jesús tampoco fue esclavo de la pobreza, ni de la miseria, ni de la escasez. Su confianza estaba totalmente en su Padre. Dice la Biblia que por amor a vosotros se hizo pobre.
Señores, esto está poderoso. Usted está entendiendo lo que la Biblia nos está diciendo. El Dios más rico del universo. No hay nadie que pueda tener la riqueza de Jesús. El Dios más rico del universo, el que existe en una gloria, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueses enriquecidos. Entonces tú y yo no podemos aceptar la mentalidad de miseria, de escasez ni de pobreza, porque al hacerlo estamos negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Se hizo pobre. ¿Cómo se hizo pobre? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Hablando de Jesús, dice, el cual en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Di conmigo, se despojó. Asimismo, tomando forma de siervo, el dueño de todo el oro, toda la plata, toda la riqueza del universo le pertenece a Jesucristo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Pero espérate, un Dios que es rico, a un Dios que no le falta nada, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la muerte de una cruz no fue cualquier muerte, fue la peor muerte, la muerte de un criminal, la que le tocó a Jesucristo. Jesús dejó. ¿Cómo se hizo pobre? Porque voluntariamente dejó los privilegios del cielo, los privilegios de su trono, para venir a este mundo a servir. Ahora, muchas personas quieren prosperar sin servir. ¿Cuántos de ustedes quieren prosperar? Después de esta palabra, todos debemos tener fe en la prosperidad bíblica. Muchas personas quieren prosperar sin servir. Muchas personas quieren prosperar sin trabajar. En el reino de los cielos hay un principio. En el reino de los cielos, el que no trabaja no come. En el reino de los cielos no hay vago. ¿Por qué? Porque tú sirves a un Dios que no es vago, que trabaja día y noche sin cesar por ayudarte, bendecirte y salvarte. No hay reino de Dios. Nosotros los cristianos no dependemos del gobierno, ni de cupones, ni de ayudas sociales. Nosotros los cristianos trabajamos con excelencia, porque lo hacemos para el Señor y no para los hombres, porque el Señor prospera al que sirve. Paréntesis, porque aquí no somos legalistas. A las personas retiradas o personas que tienen alguna enfermedad, algún impedimento que no pueden trabajar, pues sí está correcto que cojan ayuda del gobierno. Pero yo estoy hablando de manganzones y manganzonas que tienen salud, tienen fuerza y tienen oportunidad de trabajar. ¿Están conmigo? Dios los prospera cuando ¿qué? Servimos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pon este principio en tus notas. La prosperidad del reino de Dios siempre empieza con un corazón dispuesto a servir. Está buena esa. Está buena esa, porque si tú sirves y sirves con excelencia, donde Dios te ha puesto, la prosperidad de Dios te sigue. No la tienes que buscar, no la tienes que manipular, te sigue.
Porque tú sirves un Dios que es rico. Tú sirves un Dios que no existe en escasez, ni en miseria, ni en pobreza. Jesús se hizo pobre porque se despojó. Di conmigo, se despojó. El viernes yo tuve una experiencia en un lugar. Me presentan a este señor. No le quiero decir muchos detalles por respetar la privacidad de él. Me lo presentan y este hombre yo lo veo en jeans, hablando conmigo de lo más común y corriente. Y después que terminé la conversación me dicen quién es el hombre. Yo me quedé, wow. Es uno de los hombres más millonarios de Miami. Y este hombre habló conmigo como nada. Se despojó. Se despojó de su posición, se despojó de su título, se despojó de su riqueza en ese momento para tener una conversación conmigo. Lo mismo hizo Cristo. Él se despojó de su gloria, de su riqueza. Tú sabes que el reino de Dios, tú sabes dónde tú vas a vivir. Tú sabes dónde tú vas a vivir por una eternidad cuando tú partas de esta tierra y te vayas con Cristo. Usted no va a vivir en un fango. No. Ni va a vivir en una casa de palo. El lugar donde vamos a vivir, dice la Biblia, que tiene calles de oro. Que las paredes y las puertas son de rubí, de diamante y de piedras preciosas. Porque servimos un Dios que es rico y que prospera a los que le sirven. Jesús se hizo pobre al cargar nuestra condena en la cruz. Isaías 53, léelo. No lo voy a leer ahora para ahorrar tiempo. Él cargó nuestro pecado. Él cargó nuestra culpa, nuestra inmundicia, nuestra condenación, siendo inocente y siendo rico. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Se hizo culpable. Entonces, amigos, fundamento bíblico. Tenemos que rechazar la idea de que Dios nos quiere en miseria. De que Dios nos quiere en escasez. Por fe, di conmigo, por fe. Tenemos que recibir la promesa de Dios. Dice que Él se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Esta mañana yo oro que esta palabra traiga fe a tu corazón. Esta mañana yo oro en el nombre de Jesús, que tú creas en la obra redentora de Jesucristo por ti en la cruz del Calvario y que creas lo que la palabra de Dios nos desea. Jesucristo desea prosperar a su pueblo. Jesucristo desea bendecir a sus hijos. La Biblia nunca presenta la escasez y la pobreza como una meta para el creyente. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. No te dice, yo deseo que tú vivas en miseria. Yo deseo que tú vivas en pobreza y en escasez. No, la Biblia, enséñame un versículo que diga eso, porque yo no lo encuentro. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios desea prosperar tu alma, prosperar tu salud, prosperar tu finanza, prosperar tu empresa, prosperar su iglesia, prosperar las naciones. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que no aceptes ninguna mentira de Satanás, no aceptes ninguna mentira de la religión, no aceptes lo que te enseñó la cultura. Servimos un Dios que desea bendecir y prosperar a su pueblo. Amén. Prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Dios no te quiere enfermo. La enfermedad no es una voluntad de Dios para nadie. Y Dios no usa la enfermedad para nada. Donde quiera que Cristo encontró la enfermedad, la sanó y la echó fuera.
tenemos que creer lo que dice la Biblia. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Porque Cristo lo hizo y nosotros lo recibimos por fe. ¡Aleluya! Que tenga salud así como prospera tu alma. No debemos conformarnos con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad de escasez y de opresión. Tú puedes esperar la bendición de Dios. Si tú tienes una relación con Cristo, si tú te has entregado a Él y tú honras la palabra de Dios, tú puedes esperar la bendición y la provisión divina del Señor para tu vida y para tu familia. Debemos de creer en la prosperidad porque Dios es un Padre que provee abundantemente. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos a la Biblia. ¿Qué estamos leyendo aquí? La Biblia. Mi Dios, pues, suplirá todo. ¿Cuánto? Todo lo que os falta. En otras palabras, entiende lo que te dice esa escritura. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme, esto está bueno, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El banco más millonario del mundo no te puede dar lo que tiene Cristo. El millonario más grande del mundo, que yo no sé ni quién es, ni lo quiero decir aquí porque la mayoría están endemoniados, te puede dar lo que te da Cristo. Ahí la Biblia te dice que Él suplirá todo lo que os falta. Entonces, si me dice que Él suplirá todo lo que me falta, quiere decir que la escasez y la miseria no es la voluntad de Dios para su pueblo. Él suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nunca jamás ha sido un Dios de escasez, de miseria y de tacañería. Por eso tú y yo tenemos que ser libres de esa mentalidad y ser renovados por la palabra de Dios. Donde quiera que Dios encontró una necesidad, que hizo, la suplió. Cuando salieron de Egipto y caminaron por un desierto 40 años y no tenían que comer, ¿qué hizo Dios? Mandó maná del cielo por 40 años y nunca dejaron de comer. Cuando no tenían que comer una multitud en un desierto y lo fueron a predicar, los dejó con hambre. ¿Qué hizo Jesús? Multiplicó panes y peces para darle de comer y sobró. Cuando tenían que pagar los impuestos, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Vete a la mar y yo te mandé un pescado que tiene una moneda en la boca y sácala, que con eso vas a pagar el impuesto. Él sigue haciendo lo mismo. Él sigue haciendo los mismos milagros. Él sigue proveyendo la necesidad de su pueblo de una manera sobrenatural. Dios nunca ha sido un Dios de escasez. ¿Alguien que me diga amén? La fe espera la provisión de Dios. La fe espera la provisión de Dios. Nosotros no vivimos angustiados por la escasez. Nosotros no vivimos angustiados por la economía del mundo. Quiero decirte que el mundo está en problemas y en problemas graves. La economía de las naciones está grave. La economía de los Estados Unidos está quebrada. Pero la economía del reino de Dios no es afectada por nada de lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. Entonces nosotros no podemos vivir angustiados por la escasez. Nosotros no podemos vivir con una mentalidad de miseria, de escasez y de pobreza,
Ay, que si no me falta comida, yo me resigno porque Dios me quiere humilde. Usted no entiende lo que es la humildad. La humildad no tiene que ver nada con su estatus económico. La humildad es una condición del corazón que depende de Dios para todo y que honra a Dios para todo. Entonces tú y yo podemos confiar de que Dios suple nuestras necesidades. Tú y yo podemos confiar de que si yo creo en Jesús y yo obedezco en su palabra, yo espero que Él me prospere, yo espero que Él me bendiga y yo espero que Él supla mi necesidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo promete y porque la Biblia me enseña que esa es la voluntad de Dios para mí. Podemos confiar en la fidelidad del Padre para suplir todas, di conmigo toda nuestra necesidad. Yo he visto el milagro en esta iglesia estos 3 meses, se los compartí. Cuando yo empecé estos 3 meses, mire, no había el dinero para pagar las 2 rentas. No lo había. Pero yo dije, yo creo que tú mandaste ese local y tú no haces las cosas a media. Tú no eres un Dios de pobreza, tú no eres un Dios de escasez y tú no eres un Dios de miseria. Si tú lo mandaste, yo creo y yo espero de que tú vas a suplir la necesidad de estos meses. Y así ha sido, amigos. Porque Dios es un Dios que es fiel para hacer todo lo que Él promete. Entonces, aquí no creemos en la prosperidad del mundo. ¿Está conmigo? Para que no salga por ahí confundido, confundida. Ay, que haya la pastora prosperidad. No, yo no creo en la prosperidad del mundo. Y yo no creo en la prosperidad del religioso. Yo creo en la prosperidad bíblica. Lo tengo que creer porque si no ofendo a Cristo. Él me dice a mí que Él se hizo pobre para enriquecerme. Entonces imagínense que yo no crea en eso. Lo ofendo. Estoy tomando la obra de Jesús en la cruz en vano. Aquí creemos en la prosperidad bíblica. Porque mira el último punto, para que entendamos por qué lo hace. Debemos creer en la prosperidad porque Dios nos prospera para cumplir su propósito. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces mira el fundamento bíblico. La prosperidad bíblica es parte de la obra redentora de Jesús en la cruz. Me dice la Biblia que Él se hizo pobre por amor para enriquecerme a mí. Y me dice la Biblia que yo debo recibir esa promesa por fe y la debo creer. Pero también me dice la Biblia por qué Él lo hace. Y Él lo hace para cumplir su propósito en mi vida. Entonces la prosperidad bíblica, vamos a ver que yo quiero dejarlo a ustedes clarito hoy para que no se confundan, porque yo no estoy en la bobería de las iglesias con la prosperidad. Yo no creo en la prosperidad del mundo. Yo no creo en la prosperidad egoísta. Yo no creo en el amor al dinero ni las cosas materiales. Yo creo en la prosperidad bíblica porque hay prosperidad bíblica. ¿Están conmigo? La prosperidad bíblica, fíjate bien cómo te lo voy a explicar. Te bendice a ti, ¿verdad? Te suple a ti y te suple tu familia. Pero no termina ahí. La prosperidad bíblica nunca termina en nosotros. La prosperidad bíblica no es solo para beneficio personal. Por eso en tus notas. Esa es la del mundo. Esa es la de muchas iglesias hoy en día. Esa no es la que yo te predico aquí. Yo te predico la que me da la Biblia. Porque la Biblia, ya lo hemos visto a través de las Escrituras, habla de una prosperidad bíblica que está fundada en la obra de Jesús. Jesús murió para sanarte de la enfermedad. Jesús murió para sacarte del infierno y romper el poder del diablo en ti. Pero Jesús murió para liberarte de la pobreza, de la escasez y de la miseria. La prosperidad bíblica no es solo para beneficios personales. La prosperidad bíblica es para expandir su reino, para que seamos generosos,
para que sostengamos el evangelio y podamos ser sembradores de semilla. Mira esta escritura qué poderosa está, porque esto está más claro que el agua. Vamos allá. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 11, 8 al 11. Vamos a leerlo todo conmigo en la Biblia, todito en la Biblia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Señor, esto está más claro que el agua. Usted está viendo la mano de escritura que yo le estoy dando esta mañana. Y todavía hay más, pero es que me falta el tiempo. Usted está viendo las manos de escritura donde la Biblia dice que Dios quiere que tú abundes. No acepto miseria, no acepto pobreza y no acepto escasez. ¿Por qué no lo acepto? Porque en la cruz del Calvario, Cristo se hizo pobre para, al yo creer en Él, pueda ser enriquecida. Entonces, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre, tú lo estás viendo lo que yo estoy leyendo. Teniendo siempre. Si yo tengo siempre, a mí no me falta nada. Si yo tengo siempre, yo nunca dejo de comer y darle de comer a mis hijos. Si yo tengo siempre, yo nunca dejo de pagar la renta. Si yo tengo siempre, yo nunca dejo de pagar mi carro. Y si yo tengo siempre, yo nunca dejo de sembrar. Porque yo tengo siempre. Y siempre. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis. Di conmigo abundéis. Abundéis. Abundéis y prosperéis es lo mismo. Abundéis para toda buena obra. Cógelo por parte. Subraya esa. Abundéis para toda buena obra. La prosperidad no termina en ti. La prosperidad no es para que te compre 5 Rolls Royce. Si tienes uno, ¿para qué quieres 5 más? Si no vas a manejar uno, bobo. La prosperidad no es para que tenga 10 casas. Si tienes una, ¿para qué quieres 9? Si vas a vivir una sola. ¿Cuántas veces tú no eres Jesucristo que puede estar en 10 casas a la vez? Dice, abundes para toda buena obra. Como está escrito, repartió y le dio a los pobres. Se acabó la pobreza en Jesucristo. Una nación que adora a Jesús prospera. Una nación que sirve a ídolos, que practica brujería y santería y idolatría, está en pobreza. La pobreza es la maldición de la ley y es del reino de Satanás. La prosperidad es parte del reino de Dios a través de la muerte y la sangre de Jesucristo Jesús. Repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra. Subraya esa. Esa me gusta porque yo quiero sembrar. ¿Tú sabes por qué yo quiero sembrar? Para que me dé semilla. Porque mientras más yo siembro, más semilla me va a dar. Él da semilla al que siembra, pero al que no siembra, ¿qué le da? ¿Qué le da al que no siembra? Ni la gracia. Él da semilla al que siembra. O sea, el que siembra, si una cosa es verdad, la otra es cierta. El que siembra siempre tiene semilla. Porque ¿quién se la da? El Dios del universo que es rico. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará. Oye, esto está bueno. Yo quiero que tú escribe esa escritura en tu nevera. Yo la voy a escribir. Mañana la voy a poner en mi nevera, en un magnet, para todos los días leerla. Y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos. Es que tú tienes que recibir esto. En todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, fíjate cómo es esto, amigo y amiga.
existe la prosperidad bíblica. Si no te la enseño, no soy una buena ministra del Evangelio. Y un día cuando yo llegue a la presencia del Señor me va a dar 4 cocotazos por no enseñarle a la iglesia el consejo completo de la Biblia. Tenemos que ser liberados de esa mentalidad religiosa que nos han enseñado a rechazar la prosperidad. Rechazamos la prosperidad del mundo. Rechazamos la prosperidad egoísta. Rechazamos la prosperidad materialista de amor al dinero, de control y manipulación. Pero creemos en la prosperidad bíblica. Y esa prosperidad, hemos leído esta mañana, y ya voy a cerrar, es parte de la obra redentora de Jesús. Es una expresión de la gracia de Dios. La prosperidad bíblica, para que me entiendan, quiero estar bien clara en esta mañana, no se trata en acumular riquezas, sino de cuánto sembramos, di conmigo, sembramos en los demás y en la obra del Señor. La prosperidad bíblica nos sigue cuando la creemos. Tú eres salvo por fe. Si tú no crees en Jesús, tú no eres salvo. La salvación se recibe por fe. Entonces la prosperidad se recibe por fe. Porque es parte de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Están conmigo? Ahora, si tú sigues diciendo, estoy enfermo y me quedo enfermo porque Dios me quiere enfermo, porque Dios usa el sufrimiento, porque Dios usa la enfermedad para que yo sufra, tú te quedas enfermo. Porque todas las promesas del reino de Dios se activan por fe y obediencia. Entonces tú te quedas enfermo. Me acuerdo de una amiga mía ministra que le cayó una artritis reumatoide. Y cuando fue al médico le dijo, en unos años usted va a estar postrada en una silla de ruedas. Ella miró al médico y le dijo, te reprendo, Satanás. Aleluya, gloria a Dios. Yo no voy a estar en ninguna silla de ruedas porque ella es pastora, la esposa de un pastor. En unos años yo voy a estar predicando y viajando a las naciones, diablo. Y cuando ella da el testimonio, ella dice, si yo hubiera recibido y creído lo que me dice el médico aquel día, yo estuviera en una silla de ruedas. Pero yo camino por fe y no por vista. Yo camino por fe y no por lógica ni lo que dice un experto. Y a mí la Biblia me dice que por las llagas de Cristo yo he sido sanada. Aquel día yo me puse a orar y a ayunar y a declarar la palabra de Dios y la creí. Y hoy en día estoy libre de artritis. Porque las promesas de Dios se creen y se declaran. Todo en el reino de Dios es por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la Biblia nos dice que Él se hizo pobre para que yo enriqueciera. Tú tienes la opción de creerlo o no. Si tú quieres seguir con la bobería de que aquí en las iglesias abran prosperidad para robarme el dinero y manipularme, pues quédate viviendo pobre. Yo no quiero vivir así. ¿Tú sabes por qué yo no quiero vivir así? No es porque yo sea materialista. Es porque la Biblia me dice que Cristo se hizo pobre para que yo fuera rica y yo lo creo y yo lo declaro. Entonces, no se trata de acumular riqueza. Mire, es que esto se aplica hasta a las iglesias. Yo no hago lo que hago por dinero y Cristo lo sabe. Yo no hago lo que hago por dinero. Yo no estoy buscando hacerme millonaria, ni famosa, ni escribir 20 libros para que me conozcan y me estén invitando. Si me invitan a algún lugar para predicar y yo siento que es el Señor el que me manda, pues yo voy. Y muchas veces me piden, pastora, ¿cuáles son sus requerimientos? ¿Requerimientos? Ninguno. Que me den agua cuando yo predico porque me da la sed. Mi requerimiento yo no tengo ninguno. Que me dejen predicar la Biblia como el Espíritu Santo la da.
Yo no tengo requerimiento, yo no hago esto por dinero, ni por fama, ni por popularidad. Se lo digo porque se lo digo. Pero a la misma vez, sin finanzas, yo no puedo levantar una iglesia. Sin las finanzas no podemos levantar ese templo. Levantar ese templo nos está costando cerca de $45,000. Porque a las iglesias nacionales le piden las cosas más ridículas de la vida. Me están pidiendo un mapa, un zinc para lavar el mapa. Están pidiendo un calentador de agua. ¿Quién usa agua caliente aquí? Están pidiendo 2 fuentes de agua. Están pidiendo 2 baños, pero los baños están buenos. Gracias a Dios que Dios los usó para darles otro baño. Entonces, no vivimos por el dinero. Vamos a traer el balance, porque yo quiero traerle balance a esto. Nosotros no vivimos por el dinero ni por amor al dinero. Ahora, sin dinero usted no puede levantar una familia. Sin dinero usted no puede cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces, Dios, que es sabio y soberano, conociendo nuestra necesidad terrenal, dice Él que murió y se hizo pobre para que nosotros pudiéramos enriquecernos. Si Dios hubiera dejado esa parte fuera, estuviéramos en graves problemas. Porque tú y yo nos teníamos que resignar a la miseria, a la pobreza y a la escasez. Pero Dios no lo dejó ahí. Dios dijo, me hice pobre por amor a ustedes, para que a través de mi pobreza puedan ser enriquecidos. Entonces, la prosperidad es parte de la obra redentora de Jesucristo. Es una expresión de gracia y de amor.